Buenos días, Sandra Chaer, presidenta de Comunicación para la Igualdad y periodista, colega. Sandra, realizaron un informe. Hicimos una investigación desde Comunicación para la Igualdad de Argentina, junto con Sentido, que es una organización hermana de Colombia, sobre, digamos, la violencia digital de género hacia mujeres periodistas en América Latina. Pero para poder relevar bien, digamos, si había diferencias entre la violencia digital hacia mujeres que hacia varones, también la muestra está compuesta por una pequeña parte de varones entrevistados y cuyas cuentas de Twitter fueron analizadas. Bien, ¿y cómo fue el universo que tomaron para analizar? Teníamos dos metodologías. Una eran entrevistas, que las hicimos todas por Zoom desde el inicio de la pandemia, a partir de marzo, con 28 periodistas, 21 mujeres y 7 varones de 7 países de América Latina. Y después, por otro lado, una organización que se dedica a análisis de datos, que se llama Linterna Verde, que es de Colombia, colaboró con lo que era específicamente el análisis de datos de 66 cuentas de Twitter, las de estas 28 personas que entrevistamos, más otras más de cada país. En total eran 10 cuentas de 6 países, y de Nicaragua, que tenía algunas características particulares, fueron 6 nada más, pero fueron 66 en total. Bien. Sandra, contame, ¿qué se propusieron investigar? ¿Qué preguntas se propusieron responder a través de esta investigación? Sí, nosotras veíamos, y era el estado del arte, digamos, hasta ese momento, hasta fines del 2019, que había investigaciones que daban cuenta de la violencia digital de género, porque es un fenómeno que en general la violencia digital es un fenómeno de los últimos 5 o 6 años mucho más fuerte, y esto tiene que ver con que las redes sociales se están expandiendo, y parte de la violencia digital transcurre en las redes. O sea, si bien se venía detectando antes, recrudece estos últimos años. Entonces, los últimos 2 o 3 años empezaron a haber investigaciones sobre la violencia digital de género, o sea, cómo la violencia digital afectaba específicamente a las mujeres. Bien. Pero lo que no encontrábamos eran investigaciones regionales, como mucho había investigaciones globales que consultaban a algunas periodistas de América Latina o focalizaban en algún país de América Latina. Lo que no había era una investigación que diera cuenta más ampliamente de lo que estaba pasando en la región, y eso fue de lo que intentamos dar cuenta nosotras. Podríamos decir como de las conclusiones que sacamos en función de, bueno, ¿qué haces con esto que tenés? ¿Qué tipo de incidencia haces? Es justamente empecemos a cuidarnos. Uno de las etiquetas con las que estamos promocionando la investigación en redes sociales es cuidemos la libertad de expresión, porque lo que estamos viendo es que lo que muestra la investigación, que es lo que también mostraban otras, es que estos ataques, vos decías que vos como varón lo ves, y nosotras, la investigación no midió tanto volumen, entonces no podemos decir las mujeres reciben más o menos ataques que los varones, porque como eran más cantidad de cuentas de mujeres que de varones, eso no es posible establecerlo, pero sí lo que podemos establecer es que la calidad es diferente, y las mujeres en relación con los varones reciben ataques mucho más sexistas, discriminatorios, que digamos las critican por sus capacidades intelectuales, por su apariencia física, y lo que vemos en todos los casos, tanto mujeres como varones, pero sobre todo mujeres, es que a partir de estos ataques toman decisiones que de alguna forma las retiran de las redes, porque dejan de postear temporal o definitivamente, en general es temporal, porque las periodistas no podés prescindir de una red social. O cierran temporal o definitivamente la cuenta, en general también es temporal, pero digamos, generan una cantidad de estrategias que lo que hacen para el resto de las personas que estamos atentas a esa voz, es que esa voz momentáneamente un poco se retire. También la verdad es que las razones de los ataques tienen mucho más que ver con las opiniones que con las notas. Bien. En general no, las y los periodistas no son atacados por notas, no tanto, sino más bien por sus opiniones, sobre todo cuando son políticas. Esto es la razón principal del ataque, tanto mujeres como varones. ¿En qué país encontraron una mayor incidencia de ataques, en este caso hacia las periodistas, hasta mujeres, de todos los que revelaron? Sí, hay distintos indicadores para ver la regionalidad. Por ejemplo, cuando vos ves los ataques
diferenciados que hay hacia las mujeres por la apariencia física, que nos da que son un 30% en promedio más que hacia los varones, Ajá. Argentina y Uruguay, ese indicador se duplica al 60%. Wow. Como que en nuestros países hay un énfasis enorme en un determinado estereotipo de belleza. En el ¿no? estereotipo, exactamente. Y que te corres de ahí y te van a atacar. Ese es un indicador claro regional. Después otro es que, bueno, una de las cuestiones que encontramos es que las periodistas que postean sobre temas de igualdad de género reciben obviamente muchos más ataques, o sea, ser feminista o manejar algún tipo de afinidad con la agenda feminista te implica más agresión. Y Entiendo. esta agresión es más alta en Argentina, Uruguay, México y Paraguay, de los 7 países que analizamos. Y el tercer indicador regional importante es que la organización que trabajó con minería de datos tomó estas 66 cuentas y buscó ataques coordinados en estas 66 cuentas, ¿no? A ver si se podían detectar. Y se encontraron 5 casos, de los cuales 3, si querés, son más graves porque cumplen con más cantidad de indicadores de ataque coordinado. 2 de esos casos están en México. Después hay uno en Colombia, uno en Venezuela, y tomaron uno de Argentina también. Pero el hecho de que ya 2 de esos ataques estén localizados en México me parece una evidencia clara de que además lo sabemos por otras investigaciones, que el periodismo está pasando un pésimo momento en México. Un pésimo momento. Y te agradezco mucho por esta participación para Canal 4 Rosario, en nombre de todo el equipo que hacemos el noticiero. Muchísimas gracias a ustedes.